sincrónico con dos polos. Este es el rotor, este es el estator. Y recuerden ustedes que los motores sincrónicos y los generadores sincrónicos se caracterizan porque su rotor es alimentado por corriente continua y forman electroimanes. Y en el estator, para el caso del motor sincrónico, se alimenta con una red trifásica. En ese sentido, cuando se coloca una red trifásica, pues evidentemente el rotor genera un campo rotante, que es este que está aquí. Este campo rotante, que se va a estar moviendo producto de las bobinas que están en el estator, atraen o se llevan al campo, al imán que ha sido formado por la corriente continua del rotor. O sea, el rotor empieza a perseguir este campo rotante y cuando lo alcanza, entonces queda en la velocidad sincrónica, ¿sí? El par inducido es K, que es una constante que tiene que ver mucho con las características de la máquina, por el producto vectorial de el campo que genera el rotor a través del electroimán y el campo rotante B sub S. Si usted gira el B hacia BS, le da que de la dirección de giro es la que indica aquí, antihorario. B sub S, este B sub S, es producido por todas las corrientes X sub S por Y sub A, porque normalmente siempre, también en este caso, vamos a despreciar la resistencia del estator. Recuerden que este dibujito se refiere a una fase del motor sincrónico. Y evidentemente el B neto es producido por BFI, porque recuerden que ahora lo que estamos haciendo es lo siguiente. El sentido es el siguiente. Como esto es un motor, ahora aquí se le aplica tensión, la corriente va hacia acá, y al pasar por este señor, que es donde se genera, a través de este campo, esto empieza a rotar. Bien, aquí está más o menos este es el B neto, aquí está el BR, aquí está BS y este es el sentido de giro. Pero a nosotros lo que nos interesa realmente es más bien esta ecuacioncita, que nos dice que B sub 0, que siempre lo tomamos como referencia, más esta tensión que es X sub S por Y sub A, recuerden que estamos despreciando esta resistencia, es X sub S por Y sub A, nos da la tensión E sub A, que es la tensión generada. Y lo más importante es este ángulo delta, que es el ángulo del torque, y este ángulo, que es el ángulo que forman B sub 0 e Y sub A, su coseno es el factor de potencia de la máquina. Y el par inducido ya se ha hecho en otras oportunidades, porque para el mismo caso del generador es 3 veces, porque recuerden que esto es una sola fase, 3 veces esta tensión por E sub A por el seno de el ángulo del torque sobre omega sub m por X sub S, que es la misma ecuación que vimos en el caso del generador. Entonces vamos a hacer un ejemplito, porque realmente siempre vamos a estar trabajando con la misma ecuación, que es la ecuación que terminamos de ver ahorita. Tenemos un motor sincrónico de 208 voltios, 45 HP, con un factor de potencia de 0,8 en adelanto, que está conectado en delta. Este dato es extremadamente importante, porque dependiendo de la conexión, la corriente de línea coincide con la corriente de fase o no, como en este caso la corriente de línea no coincide con la corriente de fase.
a 60 Hz y tiene una reactancia de 2,5 años. Y la resistencia del inducido es despreciable. Sus pérdidas por fricción y rozamiento, aquí hay un errorcito, ahí dice rozamiento, con el aire es de 1,5 kilovatios y sus pérdidas en el núcleo es 1 kilovatio. Al principio el eje suministra 15 HP y el factor de potencia del motor es 0,8 en adelante. Entonces lo que nos piden es que dibujemos el diagrama fasorial del motor. ¿Miran? Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Hay que tomar mucho cuenta que el factor de potencia es en adelante. Entonces tomamos P sub 0 como referencia, que es la tensión de trabajo, y adelantado arco coseno de 0,8, que en este caso es 36, tanto, 36,87, está adelantada la corriente. Ahora, para construir este diagrama fasorial, esta línea no se hizo, es perpendicular a esta corriente porque está desfasada X sub S por Y sub A, y esto da E sub 0. Recuerden que de acuerdo a esta ecuacióncita, E sub 0 es la suma de esta tensión más esta tensión. Eso es lo que se está haciendo aquí. Da B sub I, porque es una diferencia, ¿no?, de tensiones. Bueno, entonces la potencia de salida, que es 15 HP, se hace por el factor de conversión, se lleva a kilovatios. La potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas. En este caso las pérdidas son por roce y otras son por pérdidas en el núcleo. Se suma eso, entonces tienes que la corriente es la potencia de entrada de línea por raíz de 3, tensión de línea por el factor de potencia. Esto da 47,5. Pero esta no es la corriente de fase. Recuerden que esta es la corriente de línea. Para calcular la corriente de fase es I sub L entre raíz de 3. Con el ángulo adelantado de 36,87. Y entonces aplican la ecuación. Perdón. B sub phi es igual a E sub A más I sub A por RT. Eso no tiene nada de particular, y entonces la tensión E sub A, que se despeja de aquí, es 255 ángulo de menos 12,4. Recuerden que estamos tomando que B sub phi, que es la tensión nominal, se está tomando 0. De ahí es donde se salió esto, porque aquí se despejó E sub A. Bien. B dice la segunda pregunta dice: a medida que se va incrementando la potencia en el eje hasta llegar a 30 HP, el motor pierde velocidad momentáneamente. Imagínense cuando usted va con un vehículo y le engancha, por ejemplo, una lancha, pues evidentemente el motor se aguanta hasta que nuevamente se ajusta, pierde la velocidad momentáneamente, pero después se ajusta, ¿no? Porque el voltaje generado E sub A no depende de la velocidad, sino depende de la corriente del campo. Eso es muy importante que lo entiendan. Esta tensión es función de I sub F. Eso fue lo que vimos en el caso del generador. Y evidentemente el ángulo del torque pues varía. Entonces aquí tenemos E sub 8. Este era el primer caso donde 255 permanece constante y lo que va a cambiar es el ángulo del torque. Entonces, para calcular primero la potencia de salida, es 3 veces E sub A, el nuevo E sub A, ¿no?, por B sub phi, E sub A seno sobre X sub S, y de aquí despejamos el seno porque tenemos que calcular para el nuevo P, que es 30 HP, y de ahí al coseno, y hacen todas las cuenticas que ustedes se saben hacer, calculan que el ángulo da 23 grados. Aquí la potencia es 30 más todas las pérdidas, que dio 24,88 kilovatios, y la corriente I sub A, que sería esta que está aquí,
es B sub A menos X sub S, siempre la misma ecuación, da 41,2 con un ángulo de 15 amperes. Y la corriente de línea es este señor multiplicado por raíz de 3. Y esto es el factor de potencia. El coseno de este señor da el factor de potencia en adelanto. Sí. Entonces, el factor de potencia también, la máquina de inducción, perdón, también se usa como corrector del factor de potencia. Este es un problema muy interesante y que es muy importante para los ingenieros electricistas. Vamos a explicar. Tenemos un bus infinito que puede ser la red, el sistema de la red. Aquí está la línea de transmisión y conectados en paralelo hay 3 motores. Un motor de inducción que vamos a llamar el motor 1, que tiene estas características: 100 kilovatios, 0,78 de factor de potencia en atraso. Hay otro motor también en paralelo de 200 kilovatios con este factor de potencia también en atraso. Y hay un motor de inducción que consume 150 kilovatios, ¿verdad? Entonces, la red infinita trabaja con 480 volts. Todos estos motores trabajan con 480 volts. Aquí está ya lo que ya les dije. Y entonces preguntan es lo siguiente: ¿cuál es la corriente de línea de transmisión si se ajusta el motor sincrónico para operar con este factor de potencia? Este señor se ajusta para trabajar con 0,85 en atraso. Luego nos preguntan para hacerlo para 0,85 en adelanto. Y la última pregunta es que supongamos que las pérdidas en la línea de transmisión, las pérdidas aquí, son 3 veces la corriente de línea al cuadrado por RL. Y vemos